Arratsaldeon, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos esta ocasión de presentar la exposición que vamos a inaugurar mañana, dedicada a la artista brasileña Tarsila do Amaral. Y en esta conversación, que va a ser una introducción a la exposición, pues tenemos la suerte de tener a las dos personas responsables de la exposición, a las dos curators, Cecilia Braschi, que ha sido la curator de esta exposición en París, en el Museo Luxemburgo de París, y Janine Gutiérrez Guimaraes, la curator de este museo y que ha sido la responsable de la exposición aquí en Bilbao. Esta es una exposición que es una colaboración con Gran Palais, la Reunión de Museos Nacionales de Francia, que ha tenido una primera iteración en París, en el Museo Luxemburg, donde Cecilia ha sido la curator, y ahora viene a Bilbao. Y para nosotros supone, por un lado, el inicio de la programación de este año, una exposición que se enmarca en las exposiciones que el museo dedica de una manera regular en su programación a ofrecer a nuestro público la trayectoria de un artista fundamental del siglo XX o del siglo XXI, en este caso del siglo XX, y que en este caso además pues, se inscribe en un interés especial que este museo tiene, sobre todo en los últimos años, y en el cual además tiene mucho que ver el trabajo de Janine en el museo de presentar la obra de artistas latinoamericanos. En el pasado hemos tenido obras de compatriotas de Tarsila como Lilla Clark o Ernesto Neto, recientemente la obra de artistas venezolanos como Jesús Soto o como Bego, y ahora pues le toca el turno a Tarsila do Amaral, que es una artista fundamental del modernismo en Brasil, y en esta exposición pues yo creo que es un recorrido muy completo del cual van a hablar tanto en esa conversación Cecilia y Janine como una introducción a la exposición que, como decía, inauguramos mañana y que espero que todos pues, puedan disfrutar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Buenas noches, bienvenidos todos aquí. Yo soy Janine Gutiérrez Guimaraes, comisaria aquí del museo, y estoy aquí con Cecilia Braschi, nuestra comisaria invitada para esta muestra que nos llega del Gran Palais del Museo de Luxemburgo en París. Bienvenida, Cecilia. Gracias, Janine, y gracias a Ignacio Hidarte por la presentación y por la acogida en este museo increíble que estoy descubriendo. Encantada de tenerte aquí, Cecilia. Como Juan Ignacio le has mencionado, nosotros vamos a estar entrando en un diálogo, en una conversación sobre la muestra que nos trae aquí todos reunidos celebrando a la artista icónica y pionera Tarsila do Amaral. Yo estaré entrando en una serie de preguntas que le haré a mi compañera Cecilia, y vamos a seguir el formato de la muestra, que es un formato cronológico, y entonces vamos a seguir estas 6 secciones que sigue la muestra de una manera narrativa, que sigue las fechas de las obras de Tarsila do Amaral entre 1920 hasta 1960. Les quería avisar que esta es la primera vez que estamos mostrando las obras de Tarsila do Amaral aquí en Bilbao. Y que la muestra se abrirá al público este viernes 21 de febrero. Entonces lo invitamos a todos que puedan regresar para ver la obra una vez que se abra al público. Entonces, ¿por qué no empezamos, Cecilia? ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre quién era esta artista Tarsila do Amaral y cómo ella empezó como una artista en Brasil y este diálogo que ya tenía entre estas vanguardias, entre estas dos ciudades de Brasil y París? Sí, gracias, Janine. Sí, de hecho, el interés también de tener Tarsila do Amaral aquí en Europa es su relación con Europa, ¿no? Toda su obra, lo van a descubrir en la exposición, es en este diálogo entre, en particular, Sao Paulo, que es su ciudad de nacimiento en Brasil, y París, pero entonces París como capital europea de la cultura de los años 20, entonces, protagonista del modernismo, como lo dijiste, que es un modernismo entonces en los años 20, que abarca pintores, escultores, pero también músicos, escritores, todo un grupo de artistas intelectuales con que Tarsila fue vinculado y que
muchas veces inspiró ella misma como pionera, como lo dijiste exactamente, Janine. Y entonces forma parte de este proyecto modernista en los años 20 que tiene como proyecto, como intención de inventar y crear un lenguaje artístico moderno y brasilero al contempo. Entonces, tal vez el primer programa de un arte brasilero para a presentarse en el exterior y entonces dialogar con las vanguardias internacionales, pero justamente para afirmar esta cultura brasileña y también una identidad brasileña que se va creando y inventando en esta temporada, es lo que es interesante y que sobre todo es, creo yo, actual hoy en día también, porque es una obra que nos trae muchas temáticas de no identitaria, eh, y, sociales y que quedan muy actual y también en un recorrido de una mujer artista de Brasil para Europa, entonces entre relaciones internacionales y condiciones de trabajo de una artista mujer absolutamente pionera. Y dime, cuando ella hace su primer viaje a París en los principios de los años 20, ¿qué es lo que ella está viendo en ese momento? A quiénes ella está conociendo? Y también, ¿qué es lo que ella está aprendiendo y con quiénes específicamente que le empiezan a afectar a sus obras en ese momento? Bueno, su formación empieza en Brasil con artistas académicos de tradición francesa. La cultura francesa es el modelo por excelencia en Brasil en esta época. El primer viaje que hace Tarsila, esto puede sorprender. En realidad, el primer viaje en 1920, Tarsila en París está aconteciendo muchas cosas muy importantes para las vanguardias internacionales, hay el cubismo, Dada, cuasi el futurismo que está, perdón, el surrealismo que empieza en estos años también, y ella queda al lado de toda esta vanguardia en los primeros años, viene como una joven mujer, es artista estudiando la tradición académica del arte del siglo XIX, entonces nada muy original. La segunda vez, esta sí es la más importante también en el cambio de perspectiva de su obra, que es después de una primera experiencia de vanguardia en San Pablo con la Semana de Arte Moderna en 22, entonces con un nuevo movimiento de vanguardia, quizás el primero en su país, y en este momento, en 23, final de 22, Tarsila vuelve y dialoga con las vanguardias parisina, que son en particular el cubismo, y lo que es interesante que no estudia el cubismo como para copiar un método o un arte acabada, sino para aprender justamente este método, como ella dice, es un arte para aprender a inventar. Entonces es la oportunidad, ¿no? Esta vanguardia que aprende que la realidad puede ser mirada de manera completamente subjetiva y, y dejando al lado la perspectiva central y una manera académica y tradicional de mirar y de construir la imagen pictorial. Y entonces como una libertad que ella toma para inventar este lenguaje brasileño, pero antes que nada tarsiliano, podríamos decir. Entonces, sí, en esta época frecuenta, como lo estaba anunciando tú, Janine, eh, todos los artistas por medio de Sendrar, que es un eminente poeta, escritor suizo que vivía en París en esta época, que era cerca de muchísimos artistas importantes. En particular, ella lo introduce a Brancusi, a Léger, era uno de sus mestres, ¿no? Ella sí trabaja en el taller de Léger, pero también a Cocteau, a Robert Delaunay, Sonia Delaunay y muchísimos otros, y los músicos también, escritores. Entonces es un ámbito parisino realmente de la vanguardia de la época. Y dime, Cecilia, dentro de la primera sección de la muestra, ¿dedicas tú una subsección
donde muestras algunas selecciones de autorretratos de la misma artista y podemos ver cómo ella se está figurando en este momento de vanguardia en París y ella misma se está presentando en este mundo de arte en este momento. ¿Tú puedes hablar un poco de cómo ella se está presentando y cómo esta presentación en sí, ella lo empieza a usar también en los libros o en otros momentos en su obra de arte? ¿Y por qué esa noción del autorretrato en sí es importante para ella? Sí, para mí fue una gran oportunidad esta de poder tener 3 autorretratos del artista, que es muy raro de ver todo junto, y por eso agradezco más una vez todos los museos brasileños que nos ayudaron muchísimo prestando obras tan importantes que salen muy raramente de sus colecciones, y también muchísimos coleccionadores, colecciona- coleccionistas, Coleccionista. perdón, coleccionistas privados que prestaron sus obras, así que realmente es un conjunto muy raro de verlo eh, junto por primera vez. Y entonces tenemos la oportunidad de mostrar estos 3 autorretratos en la primera sala. Dijiste que justamente la exposición sigue una orden cronológica, pero al interior de esta cronología que permite aprender un artista en su evolución, en su carrera, intentamos realmente crear como núcleos temáticos. Entonces cada época nos habla de un tema particular, y en esta primera sala tenemos esta subsección de autorretrato que me encanta poder mostrar, porque muestran exactamente esta manera en que Tarsila se está relacionando con un mundo brasileño y parisino, y intentando captar lo que los brasileños esperan de un artista de vanguardia, y los que los parisinos esperan de un artista brasileña, con todo lo de exóticos que esto tiene, ¿no? En un momento en que en París está completamente fascinada por el arte, el exotismo, el arte primitivo también, y todo lo que viene del extranjero, ¿no? Porque París es un cruce de culturas internacionales en este momento, ¿no? Y el mito del arte negro, del arte em, eh, cicládico, por ejemplo, del ballet ruso, y entonces todos los que vienen del extranjero con esta fascinación para lo primitivo también. Entonces, Tarsila tenta responder a este pedido, y lo hace también no solamente con su pintura, pero también con la representación de sí misma y la manera de inventar su personaje. Entonces, estos autorretratos no hablan de esto, y vemos entonces, van probablemente a pasar también aquí en el PowerPoint. Hay un autorretrato de Tarsila con una capa roja muy elegante de Patou, que es un costurero muy importante de París en esta época, donde Tarsila se presenta como una mujer sofisticada, elegantísima, como desde Brasil se podía imaginar que un artista de vanguardia en París. Y por otro lado, para los parisinos se presenta como una caipiriña, o sea, una niña del campo, una campesina, apropiándose entonces un repertorio más rural y popular y tradicional del Brasil profundo, como dice. Entonces, inventando también estas definiciones y identidades múltiples. Ahí se ve enseguida todo este paradojo y la manera de conciliar en su obra toda esta expectativa, ¿no? de públicos distintos. En este sentido, Tarsila realmente en el medio y de cultura distinta, y trayendo informaciones de un lado y del otro, y haciendo el vínculo. Esto es muy interesante. Y hay este retrato emblemático que decías que es un poco como su representación definitiva, que Tarsila crea en 1924, y que usa después
para las cubiertas de todo su catálogo de exposición como si fuera su logo, ¿no? Su marca en un sentido muy, muy moderno del término. Me gusta la palabra que has usado aquí, esta invención, esta noción de invención, que la vamos a seguir usando repetidamente a través de la muestra, a través de otras secciones, en los textos que has escrito. Y pasando ahora a esta segunda sección de la muestra en donde nos concentramos un poquito más en este paisaje inventado de Brasil, donde presentamos un grupo de obras que se dedican a este paisaje de Brasil, en donde Tarsila, en un momento de regreso de París a Sao Paulo, empieza entonces ella a tener este sentimiento de redescubrir su propio país y empieza entonces ella a viajar específicamente a 3 lugares, ¿no? Adentro de Sao Paulo, a Río de Janeiro y a Minas Gerais. Y en esta misma sección tú presentas una serie de dibujos dedicados a esos 3 lugares y también en relación a algunas pinturas. ¿Nos puedes contar tú un poco más de cuál era esta sensación que ella se puso a investigar de esta invención del paisaje y por qué fue importante para ella en este momento de sentir que ella tenía que redescubrir a su propio país? Sí, la invención en realidad sí es una noción clave para mí, para entender su obra, porque es una palabra que usa la misma Tarsila, ¿no? Y invención es importante también porque la obra de Tarsila plantea también una, como una inversión de relaciones entre Europa y Brasil y de la relación colonial. En la historia colonial, el buen pueblo colonizado, los esclavos y que eran los que copiaban mejor los dueños, ¿no? Entonces, hay siempre esta relación de originalidad en el centro en el centro del mundo, digamos, y después la copia desde los países colonizados, que es como una imposición que viene del centro. Entonces, muchas vanguardias latinoamericanas hablan de invención justamente para romper este vínculo, es decir, ya no somos copias, sino inventamos nosotros, creamos, somos creadores de primera mano. Entonces, en este sentido es muy importante porque lo vamos a ver en todo su trabajo, es un pensamiento que va desenvolviéndose. Y esto del paisaje, también para ella, o sea, Tarsila justamente después de haber pasado un tiempo en París y haber entendido esta fascinación exótica que tienen los europeos para Brasil, vuelve ella misma en su país que ya conoce y que diciendo que va a la descubierta de su país. Claro que es un país que ya conoce, pero lo redescubre porque lo mira con una mirada distinta. Y entonces ahora se trata de elegir, entonces inventar en el sentido de que es una elección voluntaria que ya hace de algunos elementos muy distintos que encuentra en la metrópoli ultramoderna que es Sao Paulo, que es mucho más moderna de lo que se pudiera imaginar en Europa en esta época, ciudad industrial muy dinámica, y Río de Janeiro con su charme de la arquitectura y de la vegetación así muy vivaz y salvaje. Y por otro lado también la tradición barroca y colonial que descubre entre comillas, siempre en la región de Minas Gerais. Y son panoramas muy distintos y patrimonios muy distintos que en las obras de Tarsila de esta época, en 1924-25, en la época que se llama no, Pau Brasil, del nombre del manifiesto que escribe Osvaldo de Andrade, y que es representado por la pintura de Tarsila en esta época, se ven paisajes ideales de Brasil más que nada, ¿no? Son países donde
hay es como si a partir de una imagen idealizada de lo que Europa atiende de Brasil, ella ofrece un Brasil como ella quiere presentarlo. Entonces es muy vinculado a lo que hacen los otros modernistas también, de inventar, pensar, imaginar un Brasil como queremos a presentarlo del exterior. Entonces, un Brasil armonizado, armónico. Brasil es un país gigante con muchos contrastes, muchas diferencias, con paisajes muy distintos, pero en la obra de Tarsila pueden virar a ser un paisaje homogéneo, paradójicamente. Entonces lo vemos muy bien, por ejemplo, en la estrada de ferrocarril, donde hay como no sé cuántos universos que cohabitan de manera perfectamente natural y, y esto es lo real, o sea, metafóricamente es lo que los modernistas quieren hacer, ¿no? De reunificar un país para poderlo presentar de manera digna y fuerte y válida al exterior. Claro. Me ha gustado a mí, quisiera yo expandir un poquito más en este movimiento que acabas de mencionar de Pau Brasil, que nos ayuda a movernos a la próxima sección de la muestra, a la tercera sección en donde hablas también de pasarnos de una invención del paisaje a una invención de identidad. Social. Exactamente, identidad social, donde estás hablando también del primitivismo, ¿no? Y ¿qué era el movimiento Pau Brasil en este momento? Sabemos que Oswald de Andrade está involucrado, sabemos que Tarsila do Amaral está vinculada, hablas también de Pau Brasil, que es una materia prima. Y todo esto también está aconteciendo en un gran movimiento con los artistas, con la literatura. ¿Puedes expandir un poquito más y cómo esto está vinculado con lo que ella está pintando en términos de los temas que ella está cogiendo aquí? Sí, de hecho, estas dos salas de la exposición funcionan de manera conjunta, ¿no? Entonces Exactamente. hay el paisaje, que bueno, es un paisaje natural y arquitectónico, pero después lo que tal vez más complejo es la gente que habita estos paisajes. Entonces, esta fusión ideal que no es solo del entorno, sino de la sociedad. Entonces, el Brasil un país que históricamente, la sociedad brasileña históricamente conformada por los pueblos autóctones, los colonizadores portugueses que llevaron y trajeron, deportaron los esclavos de África, que quedan como una identidad fuerte también del país. Entonces son estas almas muy distintas que cohabitan y con una historia que también muy violenta y problemática, ¿no? Y esto también los modernistas intentan un poco armonizarlo y también idealizarlo, pero esto forma parte también de una ideología que es política y filosófica y de la época en que vive Tarsila do Amaral. No hay que olvidar que Tarsila do Amaral nació 2 años después de la abolición de la esclavitud en Brasil. Entonces era un problema realmente, una sociedad que todavía tenía que reinventarse y que quizás aún hoy no consiguió todavía, o sea, son procesos larguísimos y por eso digo que es una obra que está actual hoy porque todavía nos habla de tema que sobre lo que los brasileños se están interrogando hoy, pero también en Europa tenemos muchos que interrogarnos y trabajar. Entonces esto me parece muy interesante. Y entonces sí, para volver a esta sociedad también armónica que Tarsila pretende inventar, y baseándose entonces en su arte, esta redescubierta que ella hace del paisaje, la hace también de la cultura, que no son su cultura personal, pero como lo dijimos, su cultura era más que nada una cultura europea, o sea, las personas de su clase social, que era una clase social muy elevada, eran más que nada formadas en la cultura europea. Pero en este momento ella necesita, como sus compañeros modernistas, apropiarse de
todas las culturas de Brasil. Entonces, las culturas autóctonas y precoloniales que estudia también en los museos, em, em, en los museos justamente de arte precolombino y también toda la cultura de los afrodescendientes, entonces este mito del carnaval, del samba también, que es una música que popular que de repente pasa a ser en este periodo un culto nacional recuperado por los intelectuales. Y esto se ve entonces en todas las pinturas donde se ven los personajes de Tarsila en los años 24 y 25. Y para volver a Pau Brasil, entonces, que da el nombre a esta temporada que es el nombre de un manifiesto de Osvaldo Andrade, que es el compañero de Tarsila con que ella trabaja de manera muy conjunta y muy interesante, muy complementar, él como escritor, ella como pintora. Y Pau Brasil, esta palabra ya dice todo, porque justamente decías, Pau Brasil es el árbol que da el nombre al país, que era la materia prima que los colonizadores venían a buscar. Entonces, el país donde se busca esta madera. Entonces, el Brasil como país de donde se exporta materia prima para después devolver productos acabados. Y entonces los brasileños dice, hablando de cultura, Pau Brasil, afirman una cultura que ya es un producto finido, acabado para exportar. Entonces, un país que es digno de exportar cultura hecha y parar esta manera de recibir y ¿no? Siempre de manera pasiva lo que viene del extranjero como una imposición. Entonces, ese es un paso muy importante que se radicaliza en la sala siguiente, Claro. que podemos hablar, que es sobre el movimiento antropofágico, que tal vez sea la radicalización de esta investigación. Eso, en efecto, nos da entonces esta transición a la siguiente sección, donde mencionas tú que es el corazón de la muestra, donde presentas una serie de obras, empezando con dibujos dedicados a Vaporú, y también presentas el manifiesto antropofágico escrito por Oswald Andrade. Aquí el movimiento antropofágico se refiere a la práctica indígena de devorar a otros con el fin de asimilar sus cualidades, ¿no? Y esta es una estrategia metafórica de una apropiación y la reelaboración constructiva de las culturas extranjeras y colonizadoras por parte de los brasileños. Entonces yo creo que se vincula muy elegantemente esta narrativa que estás construyendo en todas las secciones, y me gustaría ver si es que puedes seguir contando esta narrativa de cómo entonces estamos llegando en un momento muy clave que estamos pudiendo ver de la primera sala de la Semana de Arte Moderna del 22 a Pau Brasil del 24, y ahora llegando a un momento muy importante en la práctica de Tarsila do Amaral, que es 1928, en donde ella específicamente está elaborando esta idea en conjunto de lo que también está aconteciendo en el mismo Brasil con otros artistas y otras vanguardias aquí, ¿no? Sí, esto de la antropofagia justamente es tal vez el punto más alto de este pensamiento sobre la construcción de un proyecto brasileño y de un modelo identitario también brasileño en realidad, que hasta hoy todavía tiene mucho valor y tiene mucha consecuencia también en el pensamiento, yo diría, decolonial latinoamericano y internacional, ¿no? No solamente, o sea, no solamente brasileño, no solamente latinoamericano, pero tal vez es un paradigma que funciona muy bien. Consiste en decir que como el Abaporú, que es este personaje inventado por Tarsila, que significa en lengua tupi-guaraní hombre que come otro hombre, como una recuperación de la práctica indígena de los pueblos autóctonos brasileños de comer, no de canibalizar el enemigo, en particular el colonizador. Claro, es un asunto metafórico, pero lo que hay que entender es que
o sea, es un canibalismo cultural y no físico esta vez, pero la idea es que los caníbales autóctonos comían el enemigo no para destruirlo, sino para asimilar su calidad, su fuerza, su pensamiento, su sabiduría. Y entonces es como si los brasileños son este pueblo que es capaz de, no de recibir de manera pasiva más una vez, sino de elegir, ya de atacar, de responder al colonizador, de elegir lo que más, lo que prefiere, de comerlo, asimilarlo y transformarlo en algo que sea auténtico y nuevo. Y esto le da una fuerza distinta y subvierte completamente la relación de que hablábamos antes de centro y periferia y de Ujú. original y copia, porque ya estas ideas no pueden, no subsisten, ya que el buen salvaje que copiaba pasa a ser el mal salvaje que ahora pasa al ataque y decide, entonces elige y construye tanto su destino como su propia historia. Entonces, Osvaldo Andrade con este manifiesto antropofágico que se inspira en la obra de Tarsila, están pensando un Brasil originario, que es un Brasil pre-europeo, entonces pre-literal, pre-aritmético, pre-racional, pre-capitalista, pre-patriarcal y pre-religioso. Entonces, una manera de pensar que sea anterior a todo lo que Brasil pudo aprender de manera como una imposición desde Europa para inventar justamente una nueva historia, un nuevo destino. Y en esta obra de esta sala, como lo ves aquí en estos dibujos aquí, el artista se divierte también a inventar mundos y personajes que, lo dice Tarsila misma, ningún naturalista o científico podría clasificar estos animales y estas plantas, justamente porque escapan a cualquier lógica racionalista demasiado no conformada desde Europa y entonces, bueno, el público se puede perder en estos imaginarios oníricos y donde hay mucha referencia, claro, a la cultura internacional, a la cultura autóctona, a los mitos fundadores de los pueblos autóctonos brasileños, a cuentos de infancia también. Entonces, es toda una mixtura de referencia de una mujer artista que era también muy, muy culta. Esto hay siempre que tomarlo en cuenta. Tiene una cultura muy, muy vasta. Entonces, claro que todo este patrimonio cultural local e internacional se funde en una obra exitosa. Entonces algo acontece entre 1928 y 30 en la vida de Tarsila do Amaral, que nos lleva ahora a la próxima sección, ¿no? Que se titula Trabajadores y Trabajadoras. Creo que podemos ver un cambio no solamente en el contenido, en sus pinturas, que podemos ver aquí algunos ejemplares, pero también en la narrativa. Sabemos que ella pierde sus finanzas en el desplome de la bolsa de Nueva York en el 1929. Se separa de su esposo Oswald de Andrade, que fue también un impacto Sí, mayor. su compañero de trabajo fundamental, entonces Exactamente. Susan Y es un conoce cambio. a alguien nuevo quien se llama Osorio César, que también tiene un impacto diferente. Y también empieza y viaja a la Unión Soviética, donde empieza entonces a mirar a otros tipos de ideas, a otros intereses económicos y sociales. ¿Nos puedes contar tú un poco más de esta sección, de esta selección de obras y expandir un poco más de cómo esto tuvo un impacto en las temas, en esas ideas para el artista, que tuvo, lo podemos ver, tuvo un impacto por casi 20 años, como tú lo estabas Sí, contando?
Bueno, es interesante por empezar a decir que justamente para este corte que hay en el 29, que es un corte económico, político, personal de Tarsila por justamente separarse de Badajoz, la crisis de la bolsa de Nueva York, que Tarsila estaba en una posición económicamente muy, pero muy confortable durante los años 20 y de repente se vuelve con grandes dificultades financieras. Entonces, todo cambia para ella y también es un cambio político fundamental porque el gobierno Vargas llega al poder con un cambio radical y que pasa a ser una dictadura pocos de años después, pero en primer lugar que mueve todo el centro de la cultura nacional de Sao Paulo, que era la ciudad donde Tarsila trabajaba, y ahora a Río de Janeiro, que para ella es un lugar extranjero donde pierde su fuerza y su posición. Entonces, todo es vinculado. Entonces, lo que decía sobre todo de Osvaldo Andrade, entonces la importancia de esta separación no es tanto como se dice, toda esta parte de su carrera ha sido olvidada como si Tarsila no, bueno, como si fuera una crisis creativa para él. Pero al contrario, vemos que es una crisis general que es muy material en realidad. Y también el hecho de separarse de Osvaldo de Andrade no es como se lee mucha narrativa bien muy machista también, digámoslo, porque la historia del arte durante mucho tiempo fue así. Que sí, bueno, como una mujer que no tiene un hombre que la inspira, claro, no tiene una creación importante, pero los que es verdad que para una mujer artista sola es mucho más difícil, sobre todo en el Brasil de esta época, de afirmarse. Entonces, que Tarsila tiene mucha más facilidad de insertarse en el contexto parisino, por ejemplo, cuando está con una pareja tan importante, porque Osvaldo Andrade también es una personalidad muy fuerte que tiene acceso a espacios que una mujer sola no podría tener. Entonces, ella usa y aprovecha mucho de esta oportunidad de manera muy inteligente, pero ahora que se encuentra sola, tiene que inventar otras estrategias. Y si se queda menos famosa y menos reconocida, es también porque una mujer sola es siempre un poco suspecta, sobre todo una mujer que, como lo hace Tarsila en esta época, se interesa a las teorías marxistas, al tema del trabajo de los trabajadores, a los problemas de la clase proletaria y con una fascinación total para el sistema soviético y comunista, que es lo que más que hay de más lejos del poder político en Brasil en este momento. Entonces, le cuesta esto la cárcel, que es algo completamente chocante para una persona de su posición. Y entonces, en esta época ella enfrenta problemas por todo lado. Sobre todo, hay otra paradójica que cuando ella entonces empieza esta temporada militante y política, y no es reconocida ni siquiera por las clases populares porque ella no forma parte de esta, ¿no? De esta. Entonces, se encuentra realmente, todo se transforma porque del centro donde estaba en los años 20, entre París y Sao Paulo, y en su clase social, pasa a ser la margen, ¿no? Que trabaja desde las márgenes. Es muy interesante ver cómo sigue haciéndolo con la misma fuerza y la misma convicción, pero con muchas dificultades. Entonces, es de esta época una obra muy importante que se expone en la exposición, que el Operario se llama, en que se ve como Tarsila sabe renovarse y tomar nueva. Hasta los años 20 estaba muy vinculada con la vanguardia europea y ahora está descubriendo otras referencias que son el muralismo mexicano, entonces un arte pública, popular, que puede hablar al pueblo con grandes formatos donde se ve que le habría interesado hacer murales, si el poder institucional le hubiera dado esta posibilidad, pero esto no pasó. Y también la gráfica soviética que descubre justamente en este viaje. Entonces es interesante ver cómo es capaz de renovar su repertorio también y renovarse. Esto ella lo dice siempre, hasta entrevistas que dejan muy tarde, dice, yo siempre me sentí en derecho de cambiar y algo que le hace mucho, le da valor, yo creo.
Entonces toda esta parte de los años 30 y 40 y esta sala trata sobre el tema del trabajo, pero ahora vemos que Tarsila con esta nueva mirada social y comunista y militante, mira siempre a un mestizaje social brasileño, que pero ahora es un mestizaje entre personas muy reales que conoce de verdad, no es esta idealización de culturas que cohabitan como lo había hecho durante la época Pau Brasil, sino una, un mestizaje social de migrantes, de todos los migrantes, por ejemplo, que llegaban en Sao Paulo, que era esta ciudad industrial donde había migraciones no solamente del resto del país, sino de Italia, del Líbano, de De Líbano, Japón. de Japón, muchísimo. Entonces hay un mestizaje aún más largo que ahora se lo configura ella como esta clase obrera de individuos antes que nada, y se ve en la obra obrero como cada cara tiene su identidad, pero conforman una estructura social fuerte de un sentido completamente distinto de lo que podemos ver en la época Pau Brasil. Es interesante ver este cambio total de estilo, aunque se reconoce siempre la palta de Tarsila de Amaral. Mencionas tú que en este momento también que ha perdido ella su fortuna, que ha tenido que entonces ella pintar para vender y que pasa años que no puede vender, entonces tiene que básicamente no solamente reinventar y retomar temas, pero también reinventarse de cómo ella vivir. Eh, ¿Cómo la ves en este momento que básicamente se desaparece, ¿no? Del ámbito del arte y que por esa noción, por decir, bastantes muestras, no van más allá de los 30, de los 28. Y lo que me ha encantado de esta muestra es que vas tú más allá del 28 y muestras tú lo que ella está haciendo en los 30, en los 40, 50, hasta los 60, porque es un periodo que no se conoce muy bien, es un periodo que pocas retrospectivas lo tocan, pero y es un periodo muy importante para ver y para entender porque ella sigue produciendo, ¿no? Entonces, en esta época de los 30 y 40, tú mencionas que ella todavía sigue produciendo, pero que muy pocas o raras veces se muestran y que cuando ella estaba viva, estas obras fueron pocas mostradas, ¿no? Sí, bueno, lo que decía antes de que justo cuando queda sola tiene, bueno, tiene todo este conjunto em, político y social que cambia completamente su condición de trabajo y entonces y además una mujer artista que hace obras militantes no pasa muy mal por la crítica institucional. Entonces, cuando expone la obra a operarios, la crítica de la obra es muy mala y Tarsila se queda sin retrospectiva hasta 1950, que mucho. Em, y entonces, ya cuando durante su vida fue olvidada durante un tiempo, pero al final de los años 40, en particular cuando hay la creación de los primeros museos de arte moderna en Brasil, hay como una revalorización del modernismo de los años 20, entonces de la obra de Tarsila. Pero lo que es raro es que a la crítica le interesa Tarsila de los años 20. Y entonces ella tiene que, una crítica que se hace mucho a su obra de su de la última temporada, es que Tarsila retoma sus propias obras, es como si no tuviera imaginación de hacer cosas nuevas y vuelve a hacer cosas viejas. Ahora, cuando lo verán en la exposición, Tarsila está haciendo esto, o sea, a mi entender, lo que pasa es que la crítica le está pidiendo, la está considerando como esta artista modernista de los años 20. Entonces ella está intentando ver lo que queda de esta herencia. Entonces, retomando lo stesso tema que trata como siempre en este sentido muy moderno de motivo
acabado que pueden funcionar como tanto. Entonces toma la misma temática, las mismas estructuras de cuadro, pero tratado de una manera completamente distinta, en que se ve muy bien como Tarsila integra también todo lo que está aconteciendo alrededor. Entonces, Tarsila, al contrario de cuantos de lo que se puede contar, o sea, que se puede leer de crítica antigua, está conociendo muy bien lo que hacen los jóvenes artistas, se expone en la Bienal de San Paulo y de Venecia también, con artistas abstracto, con artista concreto, y entonces, y sobre todo se da cuenta de un entorno que está cambiando, que se está transformando con una nueva arquitectura, bueno, la arquitectura moderna brasileña que ha transformado su entorno, entonces este paisaje que continúa a transformarse hasta la construcción de Brasilia. Entonces llegamos así con la historia, o sea, Tarsila acompaña la historia de Brasilia, de Brasil realmente hasta el final de los años 60, abriendo nuevas perspectivas también para las generaciones de artistas siguientes y con una comprensión de su tiempo para mí muy coherente hasta el final. Entonces, cuando el título de la exposición, Pintar el Brasil moderno, para mí no es solamente la modernidad del modernismo de los años 20, sino una modernidad mucho más amplia y mucho más compleja que atraviesa un país en transformación desde los años 20 hasta los años 60 y 70 y tal vez más adelante también. Yo creo que estamos a tiempo, pero le quería hacer una última pregunta a Cecilia, ya para terminar, que acabas de explicar la última sección muy bellamente. Creo que nosotros a través de hacer estos tours con bastante gente, bastantes periodistas, siempre nos hacen la misma pregunta y creo que también vale la pena para que la audiencia lo pueda escuchar. Siempre nosotros, la gente asume que porque ella es tan desconocida, sabiendo que ella ha tenido tanta influencia o ha sido tan reconocida en París y en Brasil y ha tenido tanta reconexión durante estos momentos en los 20, en los 30. Y nosotros como historiadoras, ¿no? Nuestro trabajo es de traer a estas artistas que son marginalizadas en la narrativa del modernismo. A ti, ¿cómo te parece? ¿Por qué ella ha sido no conocida más allá de Sudamérica? O sea, ¿por qué es importante traerla a ella aquí en Europa? Porque para nosotros es importante, ¿no? Y nos preguntas siempre, ¿por qué París? ¿Por qué España? Mm. ¿Tú tienes una opinión sobre eso, Bueno, ¿por Cecilia? qué fue olvidada? Es la historia del arte global y de una historia muy, muy violenta, yo diría, porque desde París era muy claro, es una capital artística donde los artistas vienen de afuera y ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo de buscarlo. Y esto, por esto me parece interesante ver la carrera toda de una artista brasileña y de cómo siempre tiene que confrontarse a esto centro del arte cultural de su época, ¿no? Que era París en los años 20. Pero también Europa es muy, muy severa y muy dura con esos artistas y cuando se corta la relación con Europa justamente al final de los años 20 por motivos económicos y políticos que no dependen del artista misma, hay un corte muy brutal y en realidad su relación con Europa, o sea, ella continúa siendo en contacto con todos sus amigos, pero no vuelve en Europa, entonces esta escena artística se le cierra completamente, pero se abren otras oportunidades, ¿no? En su continente. Em, y para mí es interesante que se traiga ahora aquí porque es muy injusto que no sea conocida tanto ese su valor y porque da para entender un otro modelo de modernidad y de trayectoria artística que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos y tenemos etiquetas muy bien hechas de como, por ejemplo, la narrativa sobre Tarsila que dice
Tarsila fue importante en los años 20 y ya está. No, lo que pasó es que en los años 20 estaba aquí, entonces nosotros la vimos y la conocimos, pero después el mundo del arte se la olvidó porque el Brasil es una escena artística demasiado lejos de nuestro centro. Eso es una manera también de desplazar mirada y de entender las cosas de otro punto de vista que no puede que ser útil, sobre todo hoy en día para nosotros también. Y al mismo tiempo decías que nosotros intentamos dar visibilidad a figura invisibilizada, ¿no? Que para mí no es solo para darle visibilidad así a cualquier artista, pero es entender por qué algunas figuras fueron menos visibles que otras y entender su estrategia para aparecer en la escena internacional y intentar contar una otra historia paralela, o sea que la historia de arte es hecha de muchas historias paralelas y a veces la historia de las mujeres artistas es otra respecto a lo que se contó y la historia de Tarsila nos permite ver esta grande historia del arte de una perspectiva lateral que no dice mucho sobre lo que no se ve normalmente de la historia del arte ¿no? con grande H. Entonces, esto es bueno, creo que es una problemática todavía muy, muy actual que no puede darnos ganas de ampliar y de completar con muchas otras figuras interesantes del arte internacional. Muy bien dicho, Cecilia. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por quedarse aquí hasta el final de la charla. Y bueno, ahora lo abrimos para cualquier pregunta, si es que alguien tiene. Pasaremos, creo, un micrófono por ahí. Creo que ahí mis compañeras están para ver, pero si nadie tiene preguntas, también está bien. A ver. Muy bien. Bueno, creo que estamos bien. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cecilia. Gracias, Jenny.